para compartirlo en el curso con los demás estudiantes del diplomado. Estamos respondiendo a la pregunta para nosotros, ¿qué representa educar en la sociedad red? Adrián tiene la mano levantada. Adelante, Adrián. Buenas tardes para todos. Para mí, ¿qué significa, qué representa educar en la sociedad red? Más que representar, es un reto que tiene la educación y es el educar en un mundo globalizado. Es decir, ya la educación no puede ser desde una mirada tan local, tan parroquiana, sino que esas experiencias, esos conocimientos que adquirimos en nuestras sociedades locales tienen que ser mirados desde la óptica de la universalidad, desde de la globalización, porque a eso nos han llevado los medios, las redes, a que el pensamiento sea más universal, sea más global. Muchas gracias, Adrián. Pedro nos dice en el chat que para él representa una doble vía. Por un lado, abre las oportunidades en tiempo real a los estudiantes que viven en lugares más aislados y poco favorecidos, pero también requiere de una autodisciplina y orden suficiente para saber aprovecharla. Muchas gracias, Pedro. Marta, ¿quieras compartirnos su respuesta por el chat o abrir tu micrófono? Sí, Listo, bueno, pues yo creo que, sí, buenas noches. Yo creo que, pues nosotros como tal, todos vivimos en una red de comunicación y pienso que la educación no se basa solamente en tomar como tal un curso o tomar pues una disciplina como tal, sino todo el tiempo creo que nos estamos educando. Entonces, para mí representa la educación en la red como una constante, o sea, vivimos aprendiendo todo el tiempo porque todo el tiempo vivimos conectados en una red y somos una sociedad que se basa de redes y en medio de la economía, de los procesos, todo es una red, entonces creo que constantemente estamos aprendiendo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su aporte. Les digo esta pregunta justamente porque es el tema que nos convoca el día de hoy, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Me cuentan por favor si ya la están viendo. Sí, ahí se ve perfecto de este lado. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las unidades 4 y 5 del diplomado. En estas unidades se aborda el tema de la sociedad red y los nuevos retos que nos presenta, digamos que nos presentan esos espacios de aprendizaje. La sociedad del conocimiento y los entornos virtuales de aprendizaje son términos que de pronto para algunas personas pueden resultar nuevos. Sin embargo, son términos que se vienen acuñando desde hace más de 20 años. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento, esto tiene que ver con una trascendencia fundamental dentro del sistema educativo. La sociedad del conocimiento se relaciona entonces con la diversidad de acceso a la información. ¿Por qué? Antes, por ejemplo, a muchos de nosotros nos tocó que si queríamos consultar algo sobre un tema teníamos que ir a la biblioteca. Yo iba a la biblioteca del colegio o a la biblioteca municipal y era toda una aventura porque nos ponían a consultar sobre un tema. Qué pena, había apagado la cámara, se las voy a proponer. Porque nos ponían a consultar sobre un tema, a buscar información sobre ese tema, y entonces para nosotros era casi que una aventura fascinante ir a la biblioteca municipal o a la biblioteca pues del colegio a investigar sobre ese tema. Nosotros lo llamábamos investigar porque era simplemente ir a buscar información sobre el tema, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo la información se volvió de un acceso más fácil, por así decirlo, pero ese acceso es fácil solamente para algunas personas. De allí la importancia de las respuestas que ustedes daban ahorita. Y es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en este momento. Muchas personas dicen, con la pandemia, la educación tuvo que migrar a la virtualidad, pero esa migración a la virtualidad tiene unas características que no son las mismas para todos. Migrar a la virtualidad no es lo mismo para el estudiante que tiene internet, computador, padres profesionales, que para el estudiante que no tiene esas mismas posibilidades. No es lo mismo para el estudiante de una universidad que tiene todos los medios o al estudiante de una misma universidad o de otra universidad que no tiene los mismos medios, ¿cierto?
La sociedad del conocimiento, entonces, lo que hizo fue poner la información al servicio de todos. Pero el hecho de que esa información esté al servicio de todos no necesariamente garantiza que nos llegue a todos. Y ahí está la diferencia. Puede que la información esté disponible para todos, sí, pero ya garantizar que esa información nos va a llegar de igual manera a todos es un poco complejo, ¿cierto? Se habla entonces de los entornos virtuales de aprendizaje o EVA como medios en los cuales podemos nosotros conocer la información. Eso me baja la calidad de internet definitivamente. Ahorita vuelvo y la pongo porque me empiezo como a escuchar entrecortado. Entonces, los entornos virtuales de aprendizaje son medios que nos permiten concretar una política educativa dentro de un sistema educativo formal, de acuerdo con Bolaños y Molina. ¿Para qué? Para hacer válido lo que se pretende dentro de la educación, es decir, para que la educación deje de ser algo individualizado y se convierta en una política o en un sistema que llegue a todas las personas. Esos entornos virtuales de aprendizaje o EVA tienen 5 características especiales. La primera es que es una educación con presencia de TIC, es una educación mediada por TIC, y esto tampoco es algo nuevo. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la estrategia de Radio Sutatensa, que se dio en Colombia hace muchos años, y era una estrategia mediante la cual por el radio muchas personas escuchaban algunas clases y validaban su bachillerato. También en México, por ejemplo, se dio la telesecundaria, habíamos hablado un poco de ellos, la clase pasada, el encuentro pasado, y veíamos cómo esa educación con TIC no es algo que haya surgido justamente en el siglo XXI, sino que la educación con presencia de TIC se da incluso desde mucho antes. Por ejemplo, el tema de la imprenta fue una innovación, ¿cierto? Fue una tecnología dentro de su momento que se desarrolló y que favoreció la educación. Entonces, lo primero es, cuando hablamos de esa educación mediada por TIC o con presencia de TIC, tener en cuenta que no es algo exactamente del siglo XXI, aunque en el siglo XXI pues se dio como esa explosión a finales del 20 y principios del 21, que es lo que llevamos. ¿En qué consiste esa educación con presencia de TIC? En una mediación permanente. Y allí la importancia de entender el concepto de mediación como algo que permite que el conocimiento llegue al estudiante y que se construya entre el estudiante y el maestro. La herramienta como tal no enseña nada y es el error que de pronto muchas veces cometemos dentro de esos entornos virtuales de aprendizaje, el creer que la herramienta por sí sola ya va a enseñar. Entonces, por ejemplo, los docentes llegamos a la universidad, llegamos al colegio, llegamos a cualquier institución y creemos que por haber pasado unas diapositivas lo que estaba en el tablero, ya hicimos uso de las TIC. Tenemos que tener en cuenta entonces para qué se hace uso de las TIC y que ese uso de las TIC sea un uso intencionado, que sea un uso que tenga algún significado para el estudiante. No es lo mismo, por ejemplo, si yo le pongo a hacer una infografía con un uso intencionado desde la comunicación visual, desde la comunicación digital, así simplemente le pido al estudiante que haga una infografía porque pues antes hacíamos un cartel a mano, ¿cierto? La intencionalidad tiene que jugar un papel súper importante dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Además de esto, nos presentan el concepto de flexibilidad, entendida como la posibilidad de entender los ritmos de aprendizaje, los tiempos de aprendizaje, los tiempos de interacción de las personas. ¿Por qué? Porque no todas las personas aprendemos en los mismos tiempos y en los mismos espacios. Algunas necesitamos más tiempo, otras personas necesitan hacer otro tipo de desarrollos diferentes. Algunas personas, por ejemplo, aprenden simplemente escuchando, otras necesitan escribir, otras hacen esquemas. Entonces, la flexibilidad desde la sociedad del conocimiento invita a que el conocimiento, al estar disponible todo el tiempo para todas las personas, se pueda adquirir de la manera en que a cada uno le parezca mejor. De ahí que, por ejemplo, hoy en día contemos con lectores de texto, porque algunas personas de pronto sienten o tienen mayor capacidad desde lo auditivo y cuando usan un lector de texto pueden comprender mejor que cuando leen ellos mismos. O por el contrario, otras personas entendemos mejor si nosotros mismos leemos el texto. Esa flexibilidad tiene que ver entonces también con la diversidad que nos permiten los medios. Además de esto, en los entornos virtuales de aprendizaje se hace necesario una innovación permanente. ¿Por qué una innovación permanente? Porque nosotros estamos en una transformación también. Y los medios están en una transformación, entonces cada vez surgen nuevas herramientas, nuevas estrategias que se pueden usar. Hace unos 10 años, 15 años, pensar en que un docente, por ejemplo, iba a hacer uso del WhatsApp o de un medio sincrónico de comunicación
para explicar una actividad a los estudiantes podría haber sido entendido como algo loco. Sin embargo, hoy en día es el pan de cada día y es una herramienta que nos permite que nos facilita muchas cosas. Hacer uso de las wikis, de los foros, nos permite innovar en los espacios. No se trata de inventar cosas diferentes, se trata de hacer cosas diferentes con lo que ya tenemos. De ahí que la innovación sea eso, partir de algo que ya se tiene y transformarlo. ¿Para qué? Esta palabra es fundamental dentro de los procesos de educación virtual y es la transformación tanto de los contextos, de los entornos, como la transformación de las personas. Nosotros estamos en transformación permanente cuando aprendemos. Si nosotros pasamos por un proceso de aprendizaje y no nos transformamos a nosotros mismos, ese proceso no nos atravesó, no nos transformó, quiere decir que en ese proceso algo tuvo que haber fallado. Miremos, por ejemplo, dentro de este diplomado, cada uno de nosotros, en qué se está transformando. Allí aparecen entonces 4 retos fundamentales que seleccioné del curso. Allí pues el contenido es mucho más amplio, pueden ahondar en él. Sin embargo, yo quise seleccionar solamente 4 retos para ahondar en cada uno de ellos. ¿Cuáles son como esos retos o las principales dificultades que nos presenta esta sociedad del conocimiento? La primera de ellas es que la información es volátil. Es muchas veces muy difícil volver a encontrar información que ya hemos visto. Entonces, en ocasiones uno lee un artículo, escucha algo sobre un tema, lee una información, pero cuando la quiere recuperar sí es muy difícil. A veces uno dice, yo, ¿dónde leí esto? Yo sé que lo tengo en alguna parte, lo vi en un video, lo escuché en una conferencia y es difícil recuperar la información que tenemos, sobre todo si nosotros no hacemos un control permanente de esa información que muchas veces suele suceder. Nosotros pensamos que vamos a encontrar la información a la mano o que vamos a hacer uso de las palabras clave como normalmente lo hacemos para buscarlo y que lo vamos a encontrar con facilidad, pero puede que no sea tan fácil encontrar nuevamente esa información. Además, porque esto de la volatilidad también tiene que ver con la actualización de los sitios. Hay información que hoy está y ya mañana no. A veces incluso se hacen bien las referencias, se hace todo el proceso, pero cuando vamos a buscar dentro de los enlaces, vamos a buscar la información, ya no se encuentra disponible. Entonces esa es una dificultad que, por ejemplo, con los libros no teníamos. Si un libro estaba impreso, usted podía conservar el libro mucho tiempo y tenerlo allí. Cuando la información está directamente en red y no la descargamos a nuestros equipos, es como una dificultad que se puede presentar, es que la información sea tan volátil. La segunda tiene que ver con la veracidad de la información. Y es algo muy delicado, sobre todo en procesos de construcción de conocimiento, porque muchas personas llegan a afirmar cosas como si fueran reales y la información realmente no es veraz. Hace una semana, este fin de semana, acá en Colombia, por ejemplo, tuvimos una noticia de una mujer que estaba afirmando una información y luego se descubrió que esa información no era cierta. Entonces, muchas personas quizás no vieron la otra noticia, la otra cara de la moneda, donde ya se descubrió que esa información que ella estaba brindando no era cierta y se quedaron con la primera. ¿Qué pasa? Que aquí a 10, 20, 30 días una persona va a seguir contando eso como si fuera información cierta. Además, porque hay muchos sitios que no tienen control. Entonces, ahí la importancia de acudir a sitios que sean confiables, ¿cierto? Fuentes confiables, que es lo que nosotros siempre le recomendamos a los estudiantes. Nuestros estudiantes muchas veces, por ejemplo, llegan con un contenido de un blog o llegan con un contenido de Wikipedia o llegan con un contenido de fuentes que son valiosas en el sentido en el que permiten, por ejemplo, la expresión de las personas, permiten, por ejemplo, conocer información de primera mano, pero en muchas ocasiones es información que carece de veracidad. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cuando hacemos uso de diversas fuentes que esa información provenga de una fuente veraz, de una fuente que nos dé información clara y precisa y que esa información sea fácil de recuperar nuevamente. Además de eso, el tercer reto de la sociedad del conocimiento sería el hecho de que contamos con muchos datos pero poca conciencia sobre esos datos. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos una gran cantidad de información, tenemos información de hecho de manera exagerada, circula muchísima información, a veces incluso pues llega el punto en el que uno dice, bueno, tengo que parar acá porque ya es demasiada la información que tengo que seleccionar la información, pero también se tiene poca conciencia sobre esa información. Por ejemplo, nosotros cuando estamos dentro de un proceso académico, buscamos información de manera consciente, ¿cierto? Tratamos de que la información que buscamos sea información que nos llegue de una manera consciente sobre el tema que estamos investigando.
pero cuando estamos en algunos escenarios, en redes, en noticias, nos llega una gran cantidad de información y no tomamos conciencia sobre esa información. De hecho, muchas veces ni siquiera la leemos. Creo que llegó alguien. Perdón. Entonces, eso no, ¿qué es lo que pasa con esa cantidad de información? Que esos datos llegan todos a la par, pero hay poca conciencia sobre lo que esa información trae para nosotros y sobre lo valiosa que puede ser o lo no valiosa que puede ser esa información. Pasa eso, por ejemplo, cuando hay muchas noticias sobre un tema. Les cuento una experiencia personal. Al inicio de toda esa pandemia, yo empecé a ver noticias para informarme, para saber, aunque generalmente pues no me queda mucho tiempo para ver noticias. Lo que hago es que por las mañanas saco un rato, leo noticias en algunos medios que tengo seleccionados y ya me desconecto de noticias todo el día porque estoy trabajando. En esa época, como ya entonces hubo más tiempo para el teletrabajo, otras cosas, era fácil escuchar noticias en las casas. Cuando yo escuchaba tantísimas noticias, llegaba el momento en el que me sentía como enferma por la cantidad de información que tenía, porque no estaba haciendo conciencia de esa cantidad de información y me estaba abrumando. Eso nos pasa muchas veces también cuando hay muchos datos, ¿cierto? O cuando en un tema se sigue y se sigue y se sigue y llega el momento en el que incluso se llega a cambiar nuestro punto de vista sobre algo por la gran cantidad de datos que nos están llegando. Otro de los retos como de las dificultades que nos presenta esa sociedad del conocimiento son los cambios sociales, económicos y políticos que están de manera constante dentro de nuestros entornos. Ahorita hablábamos acerca de que sí, es una información que está disponible para todo el mundo, pero es una información que no cualquier persona puede llegar a ella. Entonces, se siguen acrecentando las barreras entre las personas que tienen poder adquisitivo y las personas que no, o las personas que dentro de la sociedad cumplen unos roles y personas que dentro de la misma sociedad cumplen otros roles específicos. Entonces, el hecho de estos factores cambiantes a nivel social, económico y político hace que algunas personas puedan gozar de beneficios que otras personas no tienen. Entonces, allí vemos, por ejemplo, la UNESCO ha trabajado en gran medida ese aspecto de los cambios económicos, políticos y sociales, en especial dentro de América Latina y el Caribe, y muestra cómo hay cierta desigualdad, hay una desigualdad bastante grande entre ciertos países y otros, entre ciertas personas y otras, e incluso se llega a hablar en este momento de un analfabetismo tecnológico o un analfabetismo digital. Después de tener estos retos, entonces, tenemos que pensar también en que no todo es tan malo, ¿cierto? Porque si nosotros solamente lo miramos desde estos retos, decimos no. Definitivamente, entonces, la educación en la sociedad del conocimiento se ha transformado, pero no para bien de muchas personas. Sin embargo, la educación en la sociedad del conocimiento sí se transforma para el bien de muchos. Por eso aquí traigo 4 tips importantes del uso de las TIC en la educación que son tomados directamente y textual del curso del diplomado. En primer lugar, uno de los usos de las TIC en la educación tiene que ver con la subjetividad relativa al espacio y el tiempo, porque el hipertexto nos permite que todo se logre en un solo instante, ir de un lugar a otro, no tener que hacer muchas búsquedas. Por ejemplo, justamente hoy en el seminario de experiencias significativas nos contaban una experiencia del Cibercolegio UCN, del Cibercolegio de la Católica del Norte, y dentro de esta experiencia nos mostraban cómo los estudiantes del cibercolegio prefieren incluso, pues muchos prefieren seguir leyendo el texto físico, pero ellos le ven una ventaja al texto digital, y es que este tipo de texto les permite hacer uso de imágenes, hacer uso de esquemas al mismo tiempo, ir de un lugar a otro. Entonces el hipertexto tiene una bondad, y es que no tenemos que estar haciendo muchas búsquedas y perder tiempo en esa búsqueda, sino que una cosa lleva a la otra. Ahí también hay un riesgo. A veces estamos en la red, empezamos a leer una cosa, cuando menos pensamos decimos yo que estaba leyendo, yo que estaba buscando, sobre qué tema era que estaba leyendo, porque entonces detrás de una cosa nos vamos en la otra. Pero este tiempo y espacio es algo muy positivo porque permite que cada persona, en primer lugar, maneje su tiempo, maneje su espacio, su ritmo de aprendizaje, y que además tenga acceso a la información de una manera mucho más ágil. Otro de los usos de las TIC en educación tiene que ver con el funcionamiento en red, porque eso hace que sea mucho más incluyente, que deje de lado las diferencias sociales, económicas, políticas y educativas. Ahí volvemos a lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, cuando estamos dentro de un entorno virtual de aprendizaje,
todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades, ¿cierto? Si un estudiante tiene un acceso a internet, a un equipo de cómputo, tiene las mismas posibilidades que van a tener sus compañeros porque los conocimientos, los temas, más bien los contenidos, van a ser los mismos. Entonces, el hecho de que la información esté en la red permite que las personas puedan acceder a lo mismo, no que haya una educación para unos y una educación para otros, sino que la información sea la misma para todas las personas. En ese sentido, además, permite que la información esté de manera permanente en los espacios de la red, permite que la información esté todo el tiempo allí disponible y que la información no esté solamente como en algunos escenarios o en algunos espacios y que, digamos, si alguien no la comprendió a la primera, no tenga la posibilidad de repetir la clase, no tenga la posibilidad de volverla a escuchar, no tenga la posibilidad de leer, que es lo que nos ocurre en muchas ocasiones dentro de los espacios regulares. Además, la apertura y la accesibilidad hacen que ya no haya como esas barreras tan psicorrígidas que se presentan en la educación regular, sino que se acomoden a otras necesidades y a otros gustos de los cibernautas. Por ejemplo, con el caso de los MOOCs. Los MOOCs nos permiten, M-O-O-C, nos permiten a nosotros acceder a conocimientos sobre una información, pues sobre cualquier cantidad de información o de temas que uno quiera, y son información gratuita. Entonces, el hecho de que sea abierta y accesible permite que muchas personas puedan acceder a la información y que se garantice la información, por así decirlo, desde los gustos, que nos pasa muchas veces en el sistema regular, es que la información no llega de acuerdo con los gustos, sino de acuerdo a un currículo, de acuerdo a un plan. El hecho de estar en la virtualidad permite que se afiancen otras competencias y que se dé también lugar al desarrollo de otro tipo de competencias. Finalmente, entonces, permiten la inmediatez, porque el encuentro en vivo con el otro desde cualquier lugar hace que las distancias dejen de ser un obstáculo y que se vuelva algo relativo. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en distintos lugares del país, incluso del mundo, según lo que leí en sus presentaciones, y podemos estar en un contacto directo, en un contacto sincrónico. Entonces, el hecho de que haya como esa inmediatez en el contacto sincrónico simplifica esas distancias y nos permite que nosotros no tengamos como la necesidad de desplazarnos tanto. Un docente de ingeniería manifestaba en algún espacio cómo él desde sus clases ha podido simplificar aspectos que de pronto en una clase sincrónica con sus estudiantes en un modelo presencial tardaba meses en ver con ellos o tardaba meses en que le comprendieran, pero ahora por medio de explicaciones, videos y acompañamientos desde este espacio de la red ha logrado que esos estudiantes lleguen a un nivel mucho más interesante, pues un nivel superior en menor tiempo, lo que ha sido bastante interesante. ¿Por qué? Porque también se parte del interés del estudiante. No es lo mismo, por ejemplo, decirle al estudiante, usted tiene estas 2 horas para esta clase, a decirle, tiene esas 2 horas de clase, pero además tiene este contenido que usted puede seguir evaluando, lo cual puede suceder también dentro de la presencialidad, pero que dentro de los espacios virtuales, pues se favorece mucho más. ¿De dónde surge esto? Pues de dónde surge todo esto de la sociedad del conocimiento, que es a la que hemos llegado. Hay 3 olas, de acuerdo con Calvo, ustedes pueden encontrar esta información mucho más completa también dentro de la unidad 4 del diplomado. Aquí solamente está pues como un resumen. Hay 3 olas del conocimiento, de acuerdo con este autor. La primera de ellas es la civilización agrícola o la primera ola. La segunda tiene que ver con la sociedad industrial, la civilización industrial, y la tercera con la postindustrial. En esa primera ola, la agricultura fue la fuente de vida, la fuente de trabajo, lo que le aportaba al ser humano su trabajo, su manutención, y además le permitía estar en contacto directo con el medio ambiente. En ese momento la vida del hombre no tenía muchas comodidades, pero era un ser humano, por así decirlo, libre de ambiciones, aunque siempre las ha tenido. Sin embargo, era un ser humano que se centraba más como en la producción para su propio alimento, para el grupo familiar, que había una economía descentralizada y una economía mucho más, digamos, pequeña, mucho más familiar, en la cual solamente importaba como la manutención de la familia y ya lo otro iba llegando por añadidura. El ser humano no estaba preocupado de pronto por grandes organizaciones a nivel económico y político, sino que antes buscaba como la estabilidad para su familia. Luego entonces se dio la civilización industrial o la segunda ola. En esta segunda ola el ser humano
pasa a ser parte directa de la producción y se cambia todo con la industria, con las grandes fábricas, con una economía que pasa a ser descentralizada, ya entonces las personas pierden, por así decirlo, el poder sobre su tierra, sobre el dominio de su familia, llegan grandes terratenientes, hay un desequilibrio social, económico y político bastante grande, lo cual se da gracias a la dinámica organizacional del mundo en el cual se empiezan a crear máquinas, medios de comunicación, grandes empresas, grandes fábricas y cambia las relaciones dentro de los pueblos, tanto en el interior como las relaciones entre ellos con otros pueblos. ¿Por qué? Porque entonces ya hay una ola de comercio, ya hay una ola donde se visualiza más lo que se hace en otros espacios y el ser humano empieza a crear otro tipo de ambiciones diferentes a las del grupo familiar, empieza pues como a ver el mundo de una manera mucho más grande. Y finalmente nos presenta este autor la civilización postindustrial o la tercera ola. En esta ola es fundamental la comunicación digital, desde las tecnologías, desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Aquí, ¿qué pasa? Que ya no hay fronteras. En la primera ola, la frontera era el pedacito familiar, ¿cierto? O era el pueblo, o era la familia, o era como esa parte que tenía cada familia y que era tan interesante. En la segunda, la frontera era el país al cual pertenecían las personas. En la tercera, ya no hay fronteras. Entonces, se amplían los horizontes, se amplía la economía, la sociedad, la comunicación. En este momento nosotros podemos tener acceso a información que hay en otros países en cuestión de segundos, mientras que antes eso tardaba meses, esa información tardaba mucho tiempo en llegar y cuando llegaba pues muchas veces incluso llegaba tergiversada, no se llegaba a entender, entonces hay una bondad y es que la información llega de una manera mucho más rápida, pero se va perdiendo la identidad, porque ahora estamos en lo que se ha denominado la aldea global. Entonces, por ejemplo, sobre todo, es muy peligroso para los pueblos indígenas que tienen una cultura pues tan bonita, tan interesante, pero que cada vez se ven más apabullados por esa aldea global que les implica nuevas formas de comunicarse, de hacer negocios y que quiere ampliar como esa mirada a otras culturas y a otras civilizaciones. Es interesante porque nos ha permitido reconocer esas otras culturas y esas otras civilizaciones, pero también hay que mirarlo desde un punto de vista crítico, porque no solo nos ha permitido mirar esas culturas, esas civilizaciones, sino que también nos ha llevado a quererlas transformar. Antes de continuar con la parte siguiente, quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta o algún aporte. Adrián, ¿tienes la mano levantada desde ahora o la volviste a levantar? Se me había quedado levantada. Ah, listo. Perfecto. Bueno, entonces no hay preguntas ni aportes. Continuamos con la siguiente. Aquí entonces terminaríamos como la parte de la unidad 4 y vamos a hacer un esbozo, porque no es todo, solamente es un esbozo de la unidad 5 del curso, okay, para que ustedes pues se remitan más a ella. En la unidad 5, entonces siguiendo en consonancia con lo que veníamos hablando, hablamos de las 5 mentes del futuro. Nos presentan 5 tipos de mentes. Nosotros de pronto hemos crecido con la idea de que hay solamente una forma de aprender, ¿cierto? De que solamente importa lo cognitivo, pero hay autores que han ampliado este panorama y dicen, por ejemplo, que nosotros también aprendemos desde el cuerpo, que también aprendemos desde los sentidos, que no solamente aprendemos desde lo cognitivo, desde nuestro cerebro. Eso es algo bastante valioso porque antes, por ejemplo, no se valoraba en su totalidad todo lo que muchas personas podían hacer con otras partes de su cuerpo, todo lo que podíamos hacer a partir del arte, a partir de los sentidos, a partir de las expresiones corporales, ¿cierto? Nos dicen entonces que hay 5 mentes, 5 tipos de mentes que podemos conocer. Ya mismo vamos a andar en cada una de ellas. La primera es la mente creativa, la segunda sería la mente respetuosa, en tercer lugar nos encontramos la mente disciplinada, en cuarto lugar la mente sintética y en quinto lugar la mente ética. Me parece muy importante justamente que abordemos este último aspecto porque la parte ética es algo que se ha transformado mucho en el ser humano y que es algo que es cambiante dentro de nuestra realidad, sobre todo desde la concepción de la ética.
Vamos entonces a mirar cuáles son las descripciones de estas 5 mentes. La primera mente es la mente disciplinada. Cuando hablamos de una mente disciplinada, Cuando hablamos de una mente disciplinada, tenemos que tener en cuenta que esta mente tiene 2 aspectos. El primero es que tiene la posibilidad Hola. Me fue el audio. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno, es que pensé que se me había ido el audio un momentico. Bueno, entonces el primer aspecto de la mente disciplinada tiene que ver con la capacidad de acumular conocimientos en áreas como el lenguaje, la historia, la ciencia, la matemática, en áreas básicas, ¿cierto? Además, permite dominar la forma de pensar de ciertas disciplinas, es decir, por ejemplo, la mente se disciplina para ser científico, entonces está acostumbrada a hacer un tipo de investigación, está acostumbrada a actuar y a pensar como científico. O la mente se disciplina para trabajar como un artista, entonces es como si nosotros la entrenáramos, por así decirlo, la acostumbráramos a reaccionar de la manera en que siempre reacciona un artista. Luego tenemos la mente sintética. ¿En qué consiste la mente sintética? La mente sintética tiene que verse después de la mente disciplinada. Cuando nosotros ya estamos, como por así decirlo, entrenados para recibir cierta cantidad de información o para entretejer algunas ideas, esa mente sintética empieza a relacionar lo que encontramos de una parte a otra. Después nos encontramos con la mente creativa, que van pues también como en un orden, y es una mente que se da lugar a nuevas posibilidades, que no se queda solamente con el almacenar información, sino que cuestiona esa información y crea nueva información. Históricamente siempre hemos pensado solamente como en esa mente disciplinada en la cual el sistema nos pide repetir y repetir información. Pero la mente creativa nos pide ir mucho más allá para transformar eso que se conoce y generar pues nuevos productos, nuevas ideas. Finalmente nos encontramos la mente respetuosa, que es aquella que es capaz de entender que hay diferencias entre las ideas, las culturas y que el hecho de que alguien piense diferente no representa una amenaza para mi bienestar, es capaz de trabajar en armonía con personas de diferentes culturas y finalmente la mente ética, que es la que se rige por principios morales que nos permiten observar el comportamiento de los demás a partir de nuestro propio comportamiento y entender que mi comportamiento influye en la forma en que los demás me tratan y que yo debo tratar a los demás bien si quiero que los demás también pues me traten bien a mí, ¿cierto? Dentro del curso también nos presentan, me permiten, voy a ir al curso, dentro de este módulo 5 también nos presentan algunos aspectos en los cuales los invito a ahondar. Son los modelos que intervienen en los estilos de aprendizaje. Entonces, aquí nos presentan diferentes tipos de modelo que nos hablan desde diferentes autores. Acá vemos los cuadrantes cerebrales de Herman, que nos dice que el cerebro tiene pues como unas funciones diferentes de acuerdo con el cuadrante en el cual tengamos mayor potencial. Felder y Silverman nos hablan además de su modelo que tiene que ver con lo sensitivo, con lo intuitivo, con los sentidos. Kolb nos habla de un modelo que tiene que ver con lo teórico, lo pragmático y lo reflexivo para llegar a la acción. Además, Blender y Kinder nos hablan de un modelo kinestésico, visual y auditivo, es decir, que tiene que ver con el cuerpo y con los sentidos. Conocemos también el modelo de los hemisferios cerebrales, donde nos hablan que algunos hemisferios tienen una función diferente, pues el derecho y el izquierdo tienen funciones diferentes. Y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que nos dice que los seres humanos tenemos capacidad para tener hasta 8 tipos de inteligencia y no solamente una inteligencia intrapersonal que tiene que ver con nuestra capacidad para relacionarnos con las demás personas, tiene que ver con esas personas que de pronto tienen más tacto, más empatía para relacionarse con el otro, perdón, me equivoqué,
Una inteligencia intrapersonal que tiene que ver con la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos. Intra, dentro, ¿cierto? Que tiene una capacidad de entender lo que le pasa, que tiene la capacidad de saber cómo se siente y de expresarlo. Una interpersonal, que esta sí es la que tiene que ver entre personas, la capacidad de relacionarlos con el otro. Una inteligencia musical, algunas personas la desarrollan, unas en mayor posibilidad que otras. Algunas personas, por ejemplo, tienen la posibilidad de interpretar un instrumento, pero hay un nivel ya diferente y un nivel superior cuando la persona no solo interpreta, sino que también produce y también crea, ¿cierto? Una inteligencia espacial que tiene que ver con la capacidad de ubicarse en el espacio, por ejemplo, los deportistas, alguien que hace el lanzamiento de bala o alguien que se tiene que ubicar dentro de un espacio, tiene que saber a qué velocidad tiene que golpear una pelota para que llegue a un lugar determinado, ¿cierto? Entonces nos permite medir espacios, váyanse ubicando más o menos cuáles son las que tienen. Una inteligencia corporal o cinética, también se le da el nombre de kinestésica, por ejemplo, las personas que danzan, las personas que manejan muy bien su cuerpo. La inteligencia lógico-matemática, que no solo consiste en la capacidad de reproducir operaciones y solucionar operaciones matemáticas, sino también de aplicar lógica a diferentes situaciones de la vida, por ejemplo, en la ciencia. La inteligencia lingüística, como la capacidad de conectarse con las demás personas a partir del habla, de expresarse bien de manera oral o escrita, y una inteligencia espiritual que tiene que ver con el sentido de la vida del hombre. Los invito entonces a que ahonden un poco más en cada uno de estos modelos que los encuentran dentro del curso. Y finalmente les quería compartir esta imagen que está al inicio justamente de la unidad 5. ¿Por qué esta imagen? Porque nos dice que para una selección justa todos tienen que tener el mismo examen. Entonces le va a pedir a 2, 4, 6, 7 animales diferentes que suban el mismo árbol, porque muchas veces pensamos que la justicia consiste o la equidad consiste en que todos puedan hacer lo mismo. En este caso, ellos, pues obviamente habría algunos que tendrían mayores posibilidades que otros y hay unos para los cuales la capacidad es incluso nula en este sentido. Pero si en vez de decir que suban ese árbol, les pidan que atraviesen un río o les pidan que vuelen de un lugar a otro, las condiciones cambiarían. Entonces es una invitación también a que entendamos que los estilos de aprendizaje nos invitan a comprender que no todos nuestros estudiantes llegan al conocimiento de la misma manera y por los mismos mecanismos. Todas las personas podemos llegar al conocimiento, pero todas las personas tenemos también formas de aprender que nos permiten pues ser diferentes. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Será como lo que tenía para compartir con ustedes en esta noche. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún aporte, bien sea sobre el proceso que hemos abordado o sobre la actividad que tenemos pendiente. Pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. No hay ninguna pregunta, ningún aporte. Bueno, buenas noches. Voy a hablar sin levantar la mano. Adelante, Marta. Bueno, pues esta me parece que es la unidad 4 y la unidad 5 me parecieron las dos unidades muy interesantes, muy bonitas, porque pues hablan mucho del comportamiento del ser humano, de nuestra mente como tal, pues enlazada a la sociedad del conocimiento. Me pareció muy bonito que no lo mencionaste, el video, muy chévere el video con, ay, no recuerdo el nombre, el que hace parte del magisterio, no recuerdo el nombre de él, bueno,
Julián de Subiría. Julián. Me pareció muy chévere aunque lo hizo a principios, como en marzo, en mayo, a principios de cuando empezó todo esto de la pandemia, es un aporte bien interesante, pues más que todo, pues la reflexión que él hace al final, a llamar a cambiar, a ser diferentes, a no hacer caso, a no tener estándares en la educación, sino a pensar de manera libre para poder generar mejor conocimiento y pues mayores aportes a la educación virtual pues en Colombia como tal. Y pues todos los fracasos y las desventajas que tenemos y que tienen muchísimas personas porque somos privilegiados al tener el internet para poder recibir información. Mucha gente no lo tiene. Vivimos en un país que la realidad es muy diferente para todas las personas. Hay una brecha muy amplia y hay una desigualdad impresionante en la que no todos podemos recibir información y educación de manera pues privilegiada. Entonces me parece que terminamos como tal los módulos con temas muy interesantes y muy bonitos. Además que el libro de los 7 saberes también me parece muy interesante. Yo personalmente me enfoqué en el saber 2, que habla sobre la globalización y el tema de cómo la educación ha venido trascendiendo y cómo hemos venido globalizando y cómo nos han conquistado y como cada región ha venido como desplegando el tema del conocimiento, los saberes, el que ya podemos conocer lo que pasa al otro lado del mundo en poco tiempo. Y pues bueno, es como para terminar este módulo de docencia universitaria, me parece, diplomado, perdón, me parece que ha sido pues muy interesante como tal todos los módulos, el tema del currículo y bueno, en sí me pareció pues, muy bueno para complementar nuestro nivel profesional. Gracias. Bueno, Juan Pablo, adelante. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Tengo Gracias, Juan Pablo, adelante. una pregunta, ¿cómo es el examen final de este curso? Bueno, este curso, entonces, pues el examen, o sea, la evaluación general del curso consta de 3 actividades y una evaluación final, como aparece allí, ¿cierto? Entonces, las 3 actividades, cada una vale el 25%, y la evaluación final son preguntas tipo saber, con opción múltiple respuesta, son 10 preguntas tipo saber, cada una de ellas tiene un valor de 0.5 puntos para un total de 5. Las 9 primeras preguntas son preguntas de opción múltiple, opción A, B, C, D, son sobre el curso. Y la última pregunta es una pregunta abierta. Tienen un tiempo para realizarlo de 59 minutos, de 1 hora. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Después de que lo abran, es importante, hay algo que tengan en cuenta, que después de que ustedes abran el examen ya lo deben realizar, porque si no se les va pues a cerrar el intento, que es un error que de pronto algunos cometen, y es que en un momento de pronto que no tienen mucho tiempo abren el examen como para mirarlo, para mirar si ya se subió, y después cuando van a mirar, pues el examen ya les aparece realizado y es porque lo habían abierto una vez. Entonces tengan en cuenta cuando lo abran que tengan mínimo 1 hora para realizar el examen. Al parecer no hay más preguntas. Les agradezco mucho su asistencia a este espacio de formación, les agradezco mucho
que hayan participado. Camila me reporta que tuvo problemas con el internet. Igual les voy a compartir la grabación del encuentro sincrónico. Entonces, entre, no sé, mañana y el viernes les estaría compartiendo por el curso de la grabación para que quienes no estuvieron lo puedan escuchar. Ayer les compartí la de la semana pasada y entre mañana y el viernes les comparto esta grabación. Les deseo una feliz noche. Les agradezco mucho su asistencia a este espacio. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.